Hola, hola, amados hermanos y amigos que en este día tan especial podemos estar en contacto. Dios te bendiga ricamente en un miércoles más de testimonios. Este es un miércoles muy especial y queremos que te sientes ahí donde estés, porque vas a escuchar cosas nuevas. Vas a escuchar una joven que tiene un testimonio que contar demasiado impresionante. Impresionante porque vemos a Dios obrar en un momento tan difícil de su vida, y ahí estuvo Dios y ella profundizando una relación con el Señor, y la crisis que vino a su vida, ella la aprovechó para acercarse más a Dios y para pedirle a Dios que mostrara el diagnóstico médico que debía seguir, ¿verdad? En ese proceso. Y yo estoy feliz en este momento y pido al Señor que nos ayude y que te ayude a ti donde estás. Yo quiero decirte que Dios está muy pendiente de ti. Dios nunca se olvidará de ti. Dios mantiene su mano extendida. No importa cuál sea tu situación. Y cada miércoles nosotros podemos observar las formas diferentes en las que Dios opera. Dios te ama sin condición. Y en este momento estoy acompañado nada más y nada menos que de Melody Astacio. Y le doy gracias a Dios porque me permitió este momento, ¿verdad?, de contar su testimonio. Y qué bueno, Melody. Saluda a los hermanos y a los amigos que están en contacto. Antes de que comencemos con una canción tuya, que fue fruto de un llamado especial que Dios te hizo. Amén. Hola, hola a todos. Que Dios les bendiga. Yo soy Melody Astacio. Estoy muy, muy, muy contenta y agradecida de estar aquí en el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar. Este es un podcast distinto, diferentes. Vamos a comenzar con una canción de su producción para que vayamos entendiendo de qué se trata este testimonio. Vamos a ver esta canción hermosa. Con el alma moribunda, tu amor me encontró. En mis cenizas tus jardines me sorprenden en cualquier estación. Con el corazón anclado a esta carta de amor eterno, tú me diste una razón. Y crece mi esperanza, crece en la más profunda oscuridad. Y creo, aún en el desierto, tu gracia me alcanza y me hace florecer. Y creer y soñar, florecer. En tu luz caminar, me das nueva melodía y te gozas sobre mí. Conociendo cada espacio de mi ser, aún me amas así. De lo vil y rechazado haces algo nuevo, porque nada se pierde en ti. Y crece mi esperanza, crece en la más profunda oscuridad. Y creo, aún en el desierto, tu gracia me alcanza y me haces florecer. Y creer y soñar,
profunda oscuridad. ¡Wow! Florecer. Florecer es el título de esta bella producción de Melody. Y el Señor sabe muy bien por qué florecer y por qué la esperanza esta que habla la canción, el amor que habla la canción, porque se van a dar cuenta lo que pasó, el momento en que Dios llamó a Melody para que hiciera esta producción, cuando apenas podía moverse. Así es que, gracias a Dios, Melody, vamos a iniciar de una vez. Cuéntanos cómo se desenvolvió todo, qué fue lo que pasó en esa experiencia que pudiste vivir. Bueno, cabe destacar que yo ya tengo, bueno, ahora en el 2023 serían 3 años y medio de carrera musical solista. Vengo grabando música para el Señor, sobre el Señor también y sobre mi relación con Él. Soy de una familia cristiana, o sea, tengo toda la vida cantando en la iglesia, es decir, ya había un trayecto recorrido en muchos sentidos, musicalmente hablando, antes de decidirme a lanzar el disco. Y pensando yo que lo estaba terminando en el año 2022, luego de haber lanzado sencillos que le había ido muy bien, que habían tenido muy buen rating, que habían estado número 1 en la radio incluso del país, gracias a Dios. No era que yo era famosa, pero habían cosas que estaban funcionando desde el punto de vista humano, y gracias al Señor, Él me estaba llevando a lugares hermosos y donde realmente estábamos haciendo un trabajo que me llenaba de mucha satisfacción. Y es entrando al estudio de ese momento para terminar de grabar el álbum. De hecho, Florecer es la canción que íbamos a grabar, que no sonaba como suena ahora y que no decía lo que dice ahora, porque cambió bastante. El 14 de marzo a mí me da lo que yo hoy sé que es un pequeño derrame cerebral, que le dicen mini ACV, que básicamente se origina por la infección de un virus en mi cerebro, cosa que yo en el momento no sabía. Entonces empecé a tener muchas limitaciones porque en el momento no se me diagnosticó. Eso lamentablemente pasa más de lo que uno quisiera. Me mandaron a mi casa con un medicamento para el mareo, luego de yo llegar a una emergencia prácticamente sin poder hablar, con un esposo recién casadita y con un esposo que él es como del color del pastor y se puso blanco, del susto y del miedo que tenía por todo lo que me había estado pasando. Y ese momento, a partir del 14 de marzo del 2022, yo tuve que vivir un invierno forzado en mi vida porque realmente no llegué a muchos momentos en los que las secuelas de este virus que llegó a mi sistema nervioso y me atacó por ahí eran un dolor irreparable en el cual yo no podía moverme, caminar, estar de pie. Cómo uno canta si no puede estar de pie, cómo uno respira si tiene los pulmones inflamados, la espalda, todo. Y es en ese momento entonces en el que yo empiezo a buscar respuestas. O sea, en toda esa dolencia que tú tenías, el médico no dio inmediatamente con el diagnóstico del caso. No, yo visité un montón de médicos y aunque algunos superficialmente quizás tocaron la situación, después se añadían cosas que nosotros no sabíamos el por qué. Okay. Entonces, era como yo duré mucho tiempo tratando muchos síntomas y buscando respuestas de la causa de esos síntomas. Pero, como me explicó ya el último médico que visité 9 meses después del evento, wow, hay muchas cosas que simplemente son secuelas y que no había una manera tan fácil de dar con ellas y tratarlas como una enfermedad. Ese ACV que te dio Melody, ¿cómo se manifestó? ¿Qué provocó en ti? ¿Parálisis? Sí. ¿Tu cuerpo? ¿Cómo? Yo, a raíz de ese ACV, tuve algo que se llama hemiparesia,
que es cuando uno pierde la sensibilidad o la movilidad de una parte completa, de un hemisferio completo del cuerpo. En mi caso fue el hemisferio derecho. Yo perdí la movilidad casi, digamos, no la movilidad por completo, pero sí perdí la fuerza y la coordinación de ese hemisferio. Entonces también tenía una parálisis facial muy notoria. Entonces la cara cuando uno le tuerce la cara así, sí, se me iba, lo cual también me cargaba mucho el nervio del cuello. Entonces yo andaba con un cuello ortopédico porque como para poder sustentar ese peso. Porque era el mucho. habla? Y el habla fue horrible. Yo me quedaba en blanco. O sea, a nivel cognitivo también eso me afectó mucho porque yo estaba hablando con usted y de repente me iba así. Wow. Y yo no sabía o sea, yo no me daba cuenta. Y recuerdo un evento en el supermercado en el que yo me desorienté a un punto que yo no sabía dónde yo estaba. Y eso, o sea, eso fue muy difícil para mí. Porque yo estaba buscando un brócoli y de repente, ¿dónde yo estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, yo me fui por completo de la dimensión de la Tierra hasta que mi esposo me topó Melody y yo, wow, ok, estoy aquí. Ay. Melody, y wow, pero esto es fuerte. Ese proceso sin descubrir el diagnóstico, ¿qué tiempo más o menos duraste en eso? De marzo hasta diciembre. Y como le digo, hay médicos que de verdad que los bendigo y que gracias porque dieron todo de su tiempo y de sus posibilidades para tratar los síntomas del momento, porque además yo esta niña tan energética, que era un tema al final de ego y de falta de vulnerabilidad, que el Señor lo trató conmigo, aún sintiéndome mal, yo iba a la oficina, al consultorio, y yo me ponía a hacer chiste y yo estaba bien. El paciente era él, el paciente era el doctor. No, yo estoy bien. Y mi esposo me miraba así, tú no estás bien. Tú te tuviste que bañar sentada ayer, tú no estás bien. Y yo, sí, pero ya yo me siento mejor hoy. Yo se la ponía difícil también a los médicos, yo tengo que admitir esa parte. Pero, o sea, hay algo que me llama la atención, Melody. Y es que ese virus es un virus, se llama, creo que herpes. Herpes simplex. Herpes simple. Uh-huh. Es un virus que normalmente la gente no le hace mucho caso, porque creo que el 80%... Sí, el 80% de los adultos lo padecen. Se lo tienen en su sistema. Sí. Y tendemos a no darle mucha atención. Uh-huh. Sin embargo, se te fue al cerebro. Sí. O sea, que el virus se le puede ir al cerebro a una persona y surgir ese efecto que surgió en ti. Sí, y es algo muy inusual y poco previsible, realmente. Porque este cuadro de encefalitis herpética es mucho más común en los recién nacidos, en los bebés, porque está mucho más inofensivo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en los adultos sí sucede y es difícil porque a veces da de una manera tan severa que es UCI, y a veces, si no se trata de inmediato, la prognosis es un 70% de mortalidad. Wow. Es un virus muy agresivo cuando llega a estas partes del cuerpo. Y hay muchos también afecciones que la ciencia sigue investigando que pudieran estar ligadas a este virus. O sea, hay gente que dice que la misma fibromialgia pudiera estar ligada a esta familia de virus, que el lupus pudiera estar ligado a esta familia de virus. Eso se sigue investigando, pero aparentemente es algo como tan silente y tan común que se vuelve muy peligroso cuando entra en el sistema nervioso central. ¿En algún momento de ese proceso que viviste, tengo entendido que tus pulmones sufrieron, tus riñones también? Uh-huh. Sí, yo estaba viviendo un proceso inflamatorio ya muy fuerte por todo lo que le había pasado a mi cuerpo, que se había ido inatendido por falta, ¿verdad?, de ese diagnóstico y ese camino a seguir. Y llegó un punto en el que ya mis órganos estaban sufriendo mucho entre el exceso de medicación para los síntomas y también el cuadro en sí. Entonces, yo me inflamaba a un punto que ya mis órganos comenzaron a inflamarse. O sea, se inflamó mi pulmón izquierdo, se inflamó... o sea, no sé si se llama inflamación en los riñones, pero sí el marcador renal estaba muy alto, entonces yo retenía muchos líquidos,
me inflamaba mucho yo de mis piernas, de mis brazos, de mi cara, mis extremidades. Ya mis amigos y mi familia me decían, ay, tú te hinchado. Como que ya ellos sabían que yo tenía ese cuadro y la inflamación, por supuesto, me producía mucho dolor. Entonces era como ese círculo vicioso. Sí. El dolor me produce entonces la inflamación me produce dolor y entonces no sirvo ni de una forma ni de la otra. Melody, ¿y en algún momento sentiste que tu cuerpo colapsó? O sea, que tú no tenías dominio de tu cuerpo, Sí. que tu cuerpo estaba ya, dijo, bueno, ya no sé qué hacer. ¿Pasó eso en algún momento? Sí, ya para finales de septiembre, o sea, 5 o 6 meses después del primer evento, que fue seguido por un segundo evento cerebrovascular, y que ya en septiembre por ahí, claro, los médicos me excusan porque obviamente quizá alguna cosa no le cuadren de repente, estoy obviando detalles, pero en septiembre por ahí, octubre, cerca de mi cumpleaños, es cuando ya mi cuerpo dice basta. Y esta persona que era yo, que quería siempre estar un paso por delante de su cuerpo, prever todas las situaciones, darle la mejor cara a la situación, estar contenta, estar activa, salir a la calle aunque me sintiera mal y no dejarse, como no te dicen, no te dejes morir, no sé qué. Yo era esa persona, yo estaba muy tratando de estar bien, de poner de mi parte para estar bien y sobreponerme a cualquier situación. Pero en septiembre, octubre, mi cuerpo dijo no, ya, basta. Y yo empecé a tener unos dolores insoportables que ni siquiera la ropa yo me la podía poner. O sea, wow. el toque, el roce de la ropa con mi cuerpo a mí me dolía. A ese punto, o sea, yo no podía estar sentada, yo no podía estar acostada, yo no podía, o sea, era un dolor total. Y ya lo único que funcionaba para calmar ese dolor eran medicamentos muy fuertes, a los cuales yo como que no estaba dispuesta a vivir en ellos. Entonces era como muy difícil, porque ya yo no me podía sustentar por mí misma la mayoría del tiempo. Yo sí iba a trabajar presencial 2 veces a la semana, entonces yo trabajaba miércoles y viernes, y ya a partir del viernes yo tenía que ser una foca hasta el próximo miércoles, porque mi cuerpo no soportaba esa situación, al punto de que yo tuve que comprar un bastón, bañarme sentada muchas veces. Sí, para pararme de mi cama o de mi mueble. Porque seguro lo adornaste, el bastón. Mi bastón es de flores, amarillo. Y dime una cosa, porque es que uno a veces podemos hasta ser crueles. En esos momentos donde no hay un diagnóstico, pero sí hay una realidad, que tu cuerpo no responde, que tú te sientes mal, que tienes dolores. ¿Cuál es la situación, la reacción familiar, la reacción de los amigos, la reacción médica? ¿Qué pasa con eso en esos momentos tan difíciles? Bueno, lo primero es que yo tuve que trabajar mucho conmigo misma el tema de la culpa, porque cuando tú vas a un médico que ya te revisa de arriba abajo, de adentro afuera, y no encuentra una explicación lógica para lo que tu cuerpo está diciendo y haciendo, entonces la típica es decirte, seguro es estrés, tienes que calmarte, tienes que ver qué hay dentro. Hubo un médico que me mandó a hacer todos los análisis del mundo y no los vio. O sea, él no lo vio. Y con esto no estoy diciendo que los médicos sean malos, de verdad. Le agradezco mi vida a los médicos. Pero él no lo vio y me dijo, no, yo sé lo que tú tienes. Tú eres una persona depresiva. ¿Cómo? A ti se te nota que tú Sin tienes... ver los análisis. Sí, que en esos análisis de hecho estaban muchas respuestas, pero que... yo sé que lo que tú tienes eso es depresión y seguro hay algo dentro de ti. Tú tienes que ver en tu niño interior. O sea, él me hizo un psicoanálisis. Wow. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar de la impotencia y de la rabia. Y entonces él me decía, tú estás llorando, que tú eres una persona depresiva. Y eso, en el momento, yo estaba muy renuente, pero obviamente eso me trabajó. Y yo dije, cuidado, sí, es verdad que lo que yo estoy viviendo por mi culpa. Que soy yo la que estoy autoinfligiéndole algo a mi cuerpo. Luchaba mucho con el tema de la palabra víctima porque yo me siento mal, yo me veo mal
y yo estoy tratando de salir a la calle, dar mi mejor cara, y la gente no ve todo ese trabajo, lo que dice, mira, está haciéndose la víctima. ¿Para qué tú vienes aquí si tú te vas a hacer la víctima? No me lo dicen, pero con tu mirada, con tu forma, quizás si en algún momento tenemos una discusión y tú sacas esa palabra, es como difícil. Entonces, mi relación conmigo misma fue muy difícil de navegar en esos meses, y por eso mi relación con el Señor se fortaleció tanto, porque yo era una niña indefensa delante del Señor, y el Señor me amaba y me aceptaba aún en ese proceso de yo no estar bien conmigo misma. Y esa compañía del Señor, de la cual casi no hablamos, porque nosotros queremos presentarnos, como dice Pablo, como obrero aprobado delante del Señor, siempre. Pero hay un momento en el que tú no estás ahí. Y para mí saber que yo podía correr a los brazos de mi padre y encontrar mi identidad en él, aun cuando yo no entendía muchas cosas sobre mí, fue muy importante. Porque mis amigos querían acompañarme, pero no tenían las herramientas. Mi esposo me estaba acompañando en todo tiempo, el pobre, recién casado. Y a veces yo veía que él se cansaba, porque no es fácil. Yo no vivía con mis padres ya, y mi mamá se frustraba de no poder estar todo el tiempo conmigo. Entonces, el único que realmente podía estar todo el tiempo era el Señor, y yo tuve que navegar mucho mi identidad con Él, porque para mí, incluso hubo un tiempo que me puse muy reactiva, como que yo sentía que todo lo que la gente decía o hacía era porque ya no quería estar cerca de mí, porque yo era un problema, yo era una situación, había que buscarme un taburete para yo subir la pierna, o había que salir hasta cierta hora, o había que ir a mi casa. Entonces, yo sí lo sentía, y yo no tenía más nada interesante que decir, que hoy fui al médico y me dijo tal cosa. Entonces, eso no es algo tan interesante para una comunidad de personas de 25 años, de 27 años, de 24, 22. No son temas interesantes de conversación. Entonces, yo sé hoy que eso no era así. Que sí me amaban, las personas que están a mi alrededor sí me amaron y me cuidaron mucho dentro de sus posibilidades. Pero en ese momento, yo luché mucho con, tú me estás invitando por pena o de verdad tú quieres que yo vaya. Si yo te cancelo, tú te vas a sentir mal o te vas a sentir feliz de que yo no fui. Todas esas cosas que uno le atraviesan en la mente, que al final son mentiras del enemigo para que uno pierda de vista su identidad en el Señor. Wow. Hermanos, hay algo que me llama tanto la atención, ¿verdad? En esto que expresa Melody. Y es que ella dice que luchaba con ella misma. Luchaba con ella misma porque, bueno, hay una condición, hay algo que ella siente en su cuerpo, pero no aparece nada. Y eso es como tan común, pienso yo. Uh-huh. Es muy común que las personas digan, no me siento bien, me siento mal, y que uno mismo no sepa qué es lo que tiene. Y a veces aparecen tantos médicos familiares y tantos médicos amigos y comienzan a enfermarte de otras cosas. Oye bien, te enferman de otras cosas porque cuando comienzas, no, tú no tienes nada, tú lo que eres floja o flojo, tú realmente chequéate que tú puedes estar deprimido. Yo creo que aquí hay una gran lección, hermanos y amigos. Yo creo que hay una buena lección que tenemos que aprender. Y es que tenemos que ponernos en el lugar de los demás. Porque nadie quiere decir que tiene algo si no tiene nada. Nadie, absolutamente nadie, quiere decir siento. Caramba, hay una realidad. Nadie quería al médico. Hay una realidad. O sea, uno va al médico porque no se siente bien. Exacto. Entonces, por favor, vamos a ser solidarios. Vamos a acercarnos, vamos a identificarnos, vamos a tener la mejor palabra para una persona cuando te dice no me siento bien, estoy en tal condición, porque realmente puede ser el detonante para mejorar o para sanar o para aliviar una condición. Pero si comenzamos, no, tú no tienes nada, qué sé yo qué. O el positivismo, pastor, perdón que lo interrumpa. Es muy bueno estar positivo. Sí. Eso es importantísimo. Pero yo sé que por las llagas de Cristo yo fui sanada. Amén. Sin embargo, si tú me preguntas cómo yo estoy, y dime, ¿cómo te sientes? Yo, bueno, la verdad que no muy bien. Tú no puedes decir eso. Sí. Pues no me preguntes. Sí, porque entonces no se puede ser sincero. No me preguntes porque, o sea, si yo estoy aquí, te estoy dando mi mejor cara, es porque yo estoy viviendo
sobre una promesa, porque es más fácil estar en mi cama acostada con toda la justificación del mundo. Entonces, si tú me estás preguntando cómo yo estoy, por favor, escucha cómo estoy. Mejor dime, yo voy a orar por ti. Amén. Recuerda la promesa del Señor. Qué pena que tú te sientas así, pero el Señor nos promete tal cosa. O sea, hay mejores maneras que... No digas eso no puede salir de tu boca. Bueno, está bien, no va a salir de mi boca, pero va a salir en mi cara y en mi cuerpo porque no me siento bien. Es la realidad. Y aún si fuera un cuadro de depresión o de ansiedad o de alguna situación de la enfermedad, de la salud mental, también eso se puede tratar con cuidado y con prudencia, porque es como, yo no sé por qué tú estás así, porque mira, fulano la tiene peor que tú, a fulanita le dio esto, fulano tiene cáncer y tú... O sea, Señor, gracias porque esa no es mi situación, yo respeto pero yo siempre digo, si es una uña encarnada que una gente tiene, eso es su dolor y eso es su uña. Y tú tienes que ser su hermano y bendecirlo y estar ahí para él en ese momento y orar por él. Y aunque te parezca que esa persona está viviendo la vida gris, hay maneras de animarle en el Señor para que sea agradecido y para que entienda las bendiciones que tiene sin necesariamente desestimar lo que esa persona está viviendo o sintiendo. Y en nosotros los cristianos se da mucho eso. Sí. O sea, se da mucho. Pero ¿qué te pasa? No, estoy mal. No, pero tú no te puedes sentir mal, así. porque tú eres una sierva de Dios, porque tú le sirves al Señor, porque Él dice que Él cargó con tus enfermedades y con tus dolencias. Caramba, pero no me siento Estamos bien. en el mundo todavía. Y no quiere decir que el Señor no la cargó. Exacto. El Señor cargó mis enfermedades a la cruz. Y eso lo vimos ahora recientemente, que yo sé que hay muchas opiniones encontradas, pero en un prominente cantante cristiano que dice, voy a suspender mis giras porque no me siento bien. Y mucha gente entonces, no, pero es que si tú eres un ministro, tú te tienes que sentir bien obligado. Sí. No, o sea... No necesariamente. Es una falsa. Y qué bueno que esa persona tuvo la responsabilidad de no continuar, ¿verdad? En el ministerio si sabía que había algo en su corazón que él tenía que sanar. Entonces, sí, a veces en la iglesia nos falta un poco esa empatía con la salud física y la salud mental, pues también, con ambas cosas. Antes de continuar, hay algo que provocó en Melody, lo que debe provocar, ¿verdad? Esta situación provocó en ella un acercamiento estupendo al Señor. Y es impresionante como ella dice, en ese examinarme yo misma, para ver si realmente era que estaba depresiva o qué, tantas las cosas, tantas tonterías que le decían, ¿verdad? Tú estás bien, tú no tienes nada, mira, qué sé yo qué. Pero había una realidad, un bendito virus estaba alojado en el cerebro que estaba provocando todas estas situaciones. Y eso le pasa a los cristianos y le pasa a los que no son cristianos. Esto no hay que a unos sí y a unos no. Entonces, antes de pasar a esa parte de ese acercamiento especial que provocó esto, yo quiero que escuchemos otra canción de Melody, de esa producción maravillosa que Dios la llamó a hacer. Por encima de todo obstáculo. Pero cuando la crisis estaba más encendida, entonces el Señor la llama. ¿Y saben qué? Ella responde a pesar de las dificultades. Vamos a oír ese corte, por favor. En medio del dolor, milagros puedo ver. Fijo mi mirada en ti,
Sigue siendo Dios, dice la canción. Sigue siendo Dios. En medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, sigue siendo Dios y elijo creerte. Qué canción más hermosa. Y amados, esto es un milagro que no es tan común, ¿verdad? Porque Dios sabe moverse de diferentes formas. Pero quiero que sepan que en medio de esa situación tan difícil de esta joven, que bueno, mire, en medio de esa situación difícil, su mamá comenzó a darle un medicamento que, ¿saben?, era el medicamento apropiado para tratar ese virus sin aún haber sido descubierto. Fíjense cómo es Dios, porque es que no podemos ver que nada ocurre por ocurrir. No. Dios, todas las cosas las hace con un propósito, con una finalidad. Por eso es que tenemos que escuchar a Dios, por eso es que tenemos que clamar a Él, por eso es que tenemos que decirle, Señor, indícame tú, ¿qué debo hacer? Por eso es que no podemos desprendernos del Señor, porque aún sin descubrirse el virus y con una secuela de situaciones, con tantos problemas de salud, de dolor, wow, impresionante, aparece, ¿verdad?, su madre y la activa de unos medicamentos que al final, cuando descubrieron el virus, pues entonces ya se estaba tomando el medicamento. Qué bueno. Melody, me dice que tan fuerte era el dolor y tu búsqueda del Señor, que entonces te dedicaste a buscar más, a profundizar más en el Señor, para asegurarte de que realmente tú estabas bien, que tú no estabas loca, que tú, sí. Entonces te acercaste más al Señor. Entonces tú siempre has sido cristiana. Sí, de toda la vida. Y ese acercarme más al Señor, mientras ya yo emocionalmente solo sentía como mucha confusión y mucha incertidumbre, me permitía hacerlo de una manera, me permitía a mí misma hacerlo de una manera honesta. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, recuerdo el día que vine Buenas Nuevas, que hablaba sobre qué pasa cuando la alabanza que uno trae se trata del Señor y no de uno. Y eso yo lo viví muy de cerca en mi vida, porque yo no me sentía en un punto donde yo estuviera apta ni siquiera para hablar con gente ya. No porque yo estuviera deprimida ni tal, sino porque yo tenía tantas preguntas sobre mí y tantas cuestionantes sobre mí, que ya yo no me sentía como en la autoridad de ser una voz de autoridad, valga la redundancia, ¿no? Como que eso me trabajó bastante, y sobre todo en una búsqueda de respuestas que me generó muchas preguntas sobre mí misma y sobre todo eso. Entonces eso me hizo mirar como los caballos, pero para arriba. O sea, eso me hizo darme cuenta de que el Señor sigue siendo Dios, como dice la canción, ¿no? O sea, eso, que yo cambie, que yo me mueva y que mi mundo entero se flaquee, el Señor sigue siendo el mismo. Y en esa autoridad de Dios, de ser Él, en esa soberanía de Dios de ser Él, en esa justicia de Dios de ser Él, es donde yo tenía que descansar. No necesariamente en mis facultades y en mis cualidades y en mis aptitudes, que como buen estudiante y persona así bien proactiva, era lo que yo sentía que me definía como persona. O sea, yo sentía que me definían mis logros, mi autogestión de las cosas, porque vengo de una familia donde tengo padres prominentes y para mí autogestionarme era muy importante, y lograr las cosas por mí misma, ser independiente. Todas esas son cosas en las cuales yo basé mucho mi identidad, y perderlas todas de golpe me hizo empezar a basar mi identidad en el Señor y en quien Él es, no en mí. Y esos frutos no se vieron de inmediato. O sea, yo no fui de inmediato un modelo, ni lo soy.
porque el modelo es Cristo. Yo lo modelo a Él. Amén. Pero Amén. yo no fui de inmediato un modelo de conducta, porque como le digo, me sentía muy vulnerable, me sentía muy asustada. Con mis amistades llegué a tener problemas con gente que amo muchísimo, porque yo no confiaba cuando ellos me decían que sí eran mis amigos, que sí querían estar cerca de mí. O sea, todo eso me afectó mucho en el autoestima. Wow. Al punto de que hay relaciones que todavía el día de hoy yo sigo trabajando en recuperar. Y yo hoy sé que eso no es mi culpa, o sea, que eran cosas que me costaban por factores que no tenían tanto que ver conmigo y que, o sea, cualquiera en esa situación quizás hubiese adoptado actitudes similares, pero el consuelo de saber que en medio de eso y de mi falta de perfección, el Señor seguía moviéndose en mi vida y seguía queriendo lo mejor para mí y seguía hablándome y seguía amándome incondicionalmente, fue lo que me sostuvo, yo creo, en ese momento, porque tuve que de verdad estudiarlo a Él y aprender de Él, porque ya yo había logrado muchas cosas sola, que no es sola nada, pero sola, y era momento de ver la vida como el Señor quería que yo la viera, que era a través de Él. Por eso hay muchas canciones en el disco que hablan sobre mirar hacia Dios, mirar hacia Dios, mirar hacia Dios, porque realmente en mí me di cuenta que había muy poco que se pudiera sacar, porque que el ser humano no es estable. Entonces esa estabilidad viene del Señor, porque tu cuerpo no es estable, tu mente no es estable, tu corazón no es estable. Quien es estable es el Señor, no uno. Y entonces el Señor me regala todas estas canciones que son como mis conversaciones con Él. Son 13 canciones del disco, de las cuales 9 u 8 eran completamente inéditas y cosas que yo había trabajado durante ese año de silencio, porque Jesús tuvo años de silencio, a uno no le gustan los años de silencio, pero si Él, que es el creador del universo, duró 30 años en silencio, a uno le cuesta estar en silencio. La Biblia dice que Él no abrió su boca. No, y tuvo que ir María, pero por favor, conviérteme esta agua en vino, que esta gente está pasando vergüenza. Exacto. Y él, bueno, que todavía no es mi tiempo, le hizo el favor, sí, pero el Señor duró mucho tiempo aprendiendo y viendo y preparándose. Y yo sabemos por la palabra que incluso él fue tentado, que hubo muchas cosas que sucedieron en su vida, que vivió todo lo que vivió el ser humano. Wow. Entonces yo tengo que entender que en algún momento Jesús también quizás se enfermó, quizás le dio una fiebre, quizás le pasó algo, porque dice la palabra que él vivió todo lo que uno vivió, aún siendo Dios. Sí. Entonces, en todo ese tiempo, yo pensaba mucho en el Señor y yo decía, wow, o sea, si el Señor duró 30 años de silencio, como quien dice, teniendo cosas para decir, porque Él tenía todo para decir, ¿por qué a mí me cuesta tanto durar 6, 7, 8 meses en silencio? Me costaba mucho también por la validación de la gente. Estoy en una industria donde si tú duras 2 meses sin sacar algo, tú estás out. Ay, sí. Y es muy difícil porque la industria cristiana es lastimosamente parecida o no lastimosamente, como el mismo público que te va moviendo a esas cosas. Entonces ahí es donde yo recibo el llamado de grabar, no una canción, un álbum. Melody, antes de que me explique esa parte del llamado, de cómo funcionó el llamado, me dijiste que algunos médicos, específicamente un infectólogo que te trataba, en algún momento era medio cruel. Por decirlo de alguna forma, directo. Era muy directo. Uh-huh. O sea, como que tu condición, ¿verdad? Era muy inusual también. Entonces, él fue muy honesto en cuanto a lo inusual que era lo que yo había vivido, porque inclusive muy al inicio, como le digo, mi mamá empezó a tratarme con esa medicación, y cuando fui a la primera consulta con infectología en otro lugar, me dijeron, mira, sí, tú tuviste esto y esto, ya tú seguro tú apareces más normal, sigues tomando esta medicación por X tiempo. Pero obviamos la parte donde ya el virus había avanzado demasiado, y eso son las secuelas las que me atacan ya de manera más agresiva.
Entonces, cuando voy donde esta segunda opinión en infectología, que no que la primera no fuera buena, sino que pasó mucho tiempo y bueno, fui a buscar otras cosas. Él vio los números y me dijo claramente, no se me olvide, me dijo, bueno, eso mata. ¿Qué le dijo? Él lo vio y me dijo, mira, eso mata. Tú estás medio resuelta. Sigue haciendo lo que tú has estado haciendo. Yo estaba haciendo ya terapia física, o sea, terapia los valores estaban fuera de rango. Muy sumamente, o sea. Cuando él decía, tú estás resuelta. Tú estás medio resuelta, porque si estos son tus números y así es que tú te ves, ya yo no tengo nada que decirte. O sea, ya lo que sea que yo pueda hacer por ti sobrepasa lo que ya fue hecho en ti. Y esa persona también es cristiana y sea de una rama un poco más conservadora, pero sí lo que se habló ahí básicamente fue de que lo que sea que la medicina pudiera hacer en ese momento no sobrepasaba el milagro que ya Dios había hecho en mi vida. De uno, estar viva. Dos, estar viva caminando, haciendo todo lo que yo hacía, porque realmente no... O sea, que él fue sincero. Él fue muy sincero y me dijo, mira, yo te puedo dar este y este medicamento para que manejes tu dolor. Yo no creo que te lo quite. Wow. O sea, que tú decides si tú quieres como que yo te aumente la dosis y vivir de esa forma, o si tú lo quieres enfrentar de otra manera. Pero ya ya tú tienes tu respuesta, porque él me hizo así el diagramita de por qué pasó todo lo que pasó y me explicó que era lo que mi alma como más necesitaba, esa confirmación de que realmente había sucedido algo y que mi mente no lo estaba, ¿verdad?, inventando. Y eso fue lo que me dijo, como ya a partir de aquí, yo creo que tú debes como autogestionar. Ya el Señor me permitió, después de ser totalmente vulnerable, volver a poder autogestionar mis cosas desde otro punto de vista. Y en el futuro, que es el presente de hoy, sí he encontrado otras alternativas con otros médicos que desde otro approach más... en cuanto más integral quizás me han ayudado a gestionar todos estos síntomas de una manera magistral. O sea, ya yo me paro, hablo muchísimo, como ustedes ven, que yo no hablaba tanto antes por la falta de coordinación, manejo que no manejaba. O sea, puedo hacer muchas cosas gracias a las terapias quizás y también esas terapias alternativas, que fue el Señor que la puso en el camino, porque esos médicos tuvieron en mi vida desde un principio, simplemente no se había dado esa oportunidad. Pues una persona que vivía en Puerto Rico, se mudaron aquí, no se había dado esa oportunidad de vernos. Es una posibilidad que tuvo desde el día 1 y simplemente no se daba la oportunidad. O sea, que yo entiendo hoy que el Señor necesitaba, o sea, yo necesitaba y el Señor quería que yo pasara por todo ese proceso, que me formara, que entendiera muchas cosas sobre Él, que cambiara muchas cosas sobre mí, que viera, que pudiera ver de frente a qué realmente yo me había enfrentado y pudiera comprender quién había peleado esa batalla, que no era yo siguiendo tratamientos y dietas, sino que había sido el Señor. Y luego entonces el Señor sí me permitió conocer a estas personas que me han ayudado un montón, y hoy yo puedo decir que estoy un 100% mejor que como yo estaba. Wow. O sea, sí, porque el tema es que es el virus. Es un virus que se fue al cerebro, que debió descubrirse en un momento determinado. Un par de días, 3 días. Y no pasó. Y cambió, y se descubrió a los 7 u 8 meses. Claro, que donde ya ese virus no era que estaba en el cerebro para ese momento, sino que ya había hecho estragos en el resto de mi cuerpo, estragos que había que tratar de manera, ¿verdad?, individual cada uno, porque ¿qué hacemos? Sí. O sea, si tú tienes dolor y también tienes esto y también tienes esto, producto de eso que te pasó, que no se trató, ya tú no puedes volver al pasado, ya tú no puedes tratar el virus en su momento. Ahora tú tienes que lidiar con un cuerpo que está, ¿verdad?, en trozos. O sea, ahora, yo lo que veo es a Dios obrar ahí. Todo el tiempo. Yo estoy viendo a Dios porque nadie sabía lo que tenías. No. Los médicos tampoco. O sea, no salían en los estudios nada. O quizá no seguía un orden lógico, esas cosas que salían en los estudios. Exacto, pero no aparecía la situación, ¿verdad? No. Entonces ahí está Dios sosteniendo un cuerpo que se va cada día perdiendo su capacidad de movilidad, sí, y algunas cosas ya, una parálisis facial, un ACV. Óyeme, no era fácil. No. Ese caso no era fácil. Y era raro, o sea, muchos médicos me decían que es raro. Y mis médicos amigos, yo tuve un médico amigo que ni siquiera había terminado su especialidad, o sea, un chico de mi edad,
que le había pasado algo similar. Y él me dijo que eso que tú hiciste fue una encefalitis. Yo no sé cómo ellos no se están dando cuenta. Y yo, bueno, está bien, no me lo puedes decir tú no tienes tu exequatur todavía. Y mucha gente así, como que quizá desde afuera me lo decía, me decía que eso parece como una secuela de encefalitis. Pero entonces yo no parecía, entonces, usualmente alguien que hubiese estado tan mal. Yo me veía mucho mejor de lo que me sentía y eso era como un arma de doble filo muchas veces. Mis hermanos, yo estoy impresionado porque uno no está acostumbrado, ¿verdad? Una persona joven, tan joven como es Melody y tener que pasar esos momentos. Ahora, yo quiero que, o sea, ella está dando el testimonio, ella dice, ya estoy un 100% mejor con relación, entonces está preguntando, pero no se ha sanado. Bueno, ella está sana. Claro. Ella está sana porque el Señor la sanó y el Señor cargó en la cruz sus enfermedades, sus dolencias y ciertamente, aunque el cuerpo a veces presente lo que presente, es una verdad que no va a cambiar, nadie la va a cambiar, que el Señor sufrió tus dolores. Así es que quiero decirte, no importa la situación, no te alejes del Señor. No te alejes, permanece en Él. Mira, en medio de esa situación tan crítica, dolorosa, complicada, donde no hay movilidad, donde uno se siente sin ánimo, ¿verdad? Fruto de ese efecto, de ese virus, el Señor llama a Melody a hacer una producción. Yo quiero que tú nos cuentes esa parte, Melody, por favor. Yo venía con el disco medio hecho. Yo digo disco, pero ya eso no se usa, o sea, álbum. Bueno, no importa, yo digo CD. Yo soy un alma más adulta. Entonces, el Señor me llama a crear esto, o me da, primero, yo tenía todo, según yo, listo. Era algo completamente diferente. Igual se llamaba Florecer, pero era algo completamente distinto a lo que terminó siendo. Porque durante ese tiempo yo escribí muchas canciones o sea, yo escribía lo que estaba viviendo en canciones, en ese tiempo de dolor. Lo que tú pasabas lo escribías. Sí. Y yo escribí muchas canciones y me enamoré de esas canciones y el Señor me llamaba como a compartirlas, pero yo no sabía cómo, porque era una historia que yo entendía que se tenía que contar completa. O sea, el Señor me dio la historia completa, incluso me dio un mapa de cómo navegar esa historia, que es otra cosa, o sea, es otro tema. Pero en medio de ese momento donde yo, obviamente mi capacidad laboral estaba a medias, o sea, que yo no estaba generando quizás el ingreso usual, mi esposo tenía muchas más responsabilidades, entonces en torno a mí teníamos muchos gastos médicos porque obviamente gastamos un montón de dinero en tratamiento, estudios, consultas y demás. Y sobre todo yo no me podía mover tanto, entonces era un poco descabellado. Justo en ese momento el Señor me inquieta al punto de que yo me siento en la mesa del comedor con mi esposo y me pongo a llorar y le digo, es que yo necesito grabar esto, o sea, yo necesito traducir esto a sonido y grabarlo, el Señor me está moviendo a esto. Y así como cual ángel Gabriel que se le apareció a José para que no apedreara a María, así yo siento que el Señor le habló a mi esposo para que realmente hiciéramos esto, porque era algo completamente descabellado. Yo no sabía hacia dónde iba mi salud. O sea, que yo no sabía cuándo lo iba a poder lanzar, si lo iba a poder lanzar bien o si iba a tener que lanzarlo y no presentarme. O sea, yo no sabía nada. Y el factor económico, por supuesto, que era muy presionante porque no sabíamos si íbamos a tener luego que pagar un tratamiento caro, si no íbamos a tener que ir fuera del país. O sea, no sabíamos nada. Y aún así porque para los que no saben hacer música es muy costoso. Aún así, el Señor nos llama a esto y nos pone las personas clave que creyeron en el proyecto como era.
Es decir, ese video hermoso que salió al principio no parece ser de la persona que no podía pararse o no podía caminar. Pero yendo al estudio a grabar el álbum, todavía habían días en los que yo me tiraba en el suelo a trabajar en la música con un dolor insoportable. Y mi amadísimo productor solamente se ponía, él me dice, confiesa hoy que él se ponía a orar, era porque él decía que yo hago ahora con esta muchacha, en el suelo tirada. Era así, entonces la gente ve el testimonio, pero quizás no conoce tanto el proceso. Y el Señor me llamó en medio de esa incertidumbre y de esa nada, porque florecer no era necesariamente en ese momento lo que es ahora con todos estos colores brillantes y todas estas visuales bonitas. Era más un anhelo de un corazón que quería agradar a Dios, pero que no sabía cómo el Señor finalmente iba a armar las piezas del rompecabezas para que eso funcionara. O sea, nosotros tuvimos que hacer muchos sacrificios de toda índole para responder a ese llamado de obediencia. O sea, que mucha gente ve el tema del álbum de Florecer ahí, sí, porque ya tú estás en tu mejor momento. Bueno, yo no escribí Florecer cuando yo estaba en mi mejor momento. Yo escribí Florecer cuando yo estaba aferrada a una promesa, que son dos cosas totalmente diferentes. Y el Señor me permitió tener la bendición de, una vez terminado el disco, yo estar en mi mejor momento. Pero cuando yo empecé a obedecer al Señor, ese no era el panorama. O sea, Florecer es un disco que se grabó en obediencia y en fe. Porque todas estas canciones movidas, felices, alegres, otras quizás más solemnes, no era tan color de rosa en el momento, aunque parezca. Porque alguien me dijo, ay, yo vi tu video, como que tú estás así, como que todo está bien, no te importa nada, qué bonito florecer. Y yo, ay, si tú supieras, mi niña, que no hay nada que ver con eso. Y aunque los colores son brillantes, las canciones dicen precisamente, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad. O sea, yo estaba en la más profunda oscuridad cuando yo lo escribí. En el abismo. No era en otro lado. En el abismo. Era ahí que yo estaba. Y el Señor me dio la grandísima bendición de yo mirar atrás y poder decir, wow, esto era, o sea, como que quedó. Wow, sí quedó. Sí, yo llegué al estudio el primer día y cuando salí el último día, yo era una persona completamente diferente, pero yo, físicamente hablando, ¿verdad? Pero yo no sabía que eso iba a ser así en ese momento. Wow, wow. Mire, ella no ha querido decir algo. Melody no ha querido decir algo. Sí, pastor, yo vendí mi carro. Algo que ella me contó, ella no lo ha querido decir. Pero yo lo que quiero es resaltar que cuando recibimos un llamado del Señor, vamos a darle para adelante. Porque el que te llama, te respalda. Eso hay que estar claro. O sea, lo primero es que tú tienes que estar convencido de que estás haciendo algo para Dios. Cuando tú estás convencido de que es Dios, ¿verdad? Y tú recibes por donde quiera la dirección del Señor, no le haga caso a tantas adversidades que se te van a presentar. Es lo normal. Yo me aprendí un corito una vez que decía que batalla no es batalla si no viene la guerra. Ya eso era antes, ¿verdad? Pero eso es una gran verdad. Para que haya una victoria, tiene que haber una batalla. De lo contrario, no es victoria. Entonces, Melody me contó que ella recibe ese llamado y el primer día que va al productor, tuvo que ir con un bastón. Sí. Con un bastón. Imagínese usted, porque todo productor sabe, a veces los que se meten en el proyecto no lo saben, pero todo productor sabe que hacer un CD, o como le dice Melody, una producción, no es, hacerla no es la gran cosa. Ahí no es que está el tema. Eso se hace en un cuarto, en 2 o 3 horas que se le dedique el tiempo, eso se hace. El punto es lo que hay detrás de eso. O sea, luego que sale la producción, cómo tú vas a enfocar el tema, cómo tú vas a presentar el tema, cómo tú vas a estar en disposición de ir allí, de ir acá, porque esa es la parte que hay que hacer para que el trabajo no se quede tapado. Engavetado, exacto. Si no se queda engavetado. O sea, si tú haces la producción y la producción en horas de madrugada trabaja el productor y a veces tú estás durmiendo y él está editando y está haciendo una serie de cosas, pero luego que él te dice ya terminé,
¿Qué Entonces, se hace con ese producto? entonces, ¿qué va a hacer con el producto si no lo publicis, si no lo publica, si te lo tranca? Bueno, ahí se queda y no pasa nada y por tanto el Señor no trabaja así. Entonces, ya ustedes saben lo que es una joven con un bastón. Vine a hacer una producción. ¿Y cuánto es tu proyecto? ¿Cuánto es tu presupuesto? Yo no tengo dinero. Yo no tengo ni un chele. Pero yo siempre le decía, yo no tengo dinero, pero lo vamos a conseguir. No, yo no te estoy chapeando. no te voy a chapear. Si lo vamos a conseguir el dinero, no, cóbrame. Pero era para que él supiera realmente lo ahora, que el estaba convencimiento de tuyo, Melody, por eso quiero darle gracias a Dios por sembrarte, porque ahí entiendo que fue un llamado de Dios. Ella vendió su carro. Sí. Y se quedó a pie. Y yo no podía manejar. Pero vendiste el carro. Pero era para mí un símbolo de mi independencia. Exactamente. Para invertirlo en la producción. Y eso tiene un valor muy tremendo, porque uno tiene que aprender a fijar la vista en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y ella entendió que Dios la llamaba a una producción, a hacer una producción. Y usted tal vez dirá, pero eso puede ser que ella... No, espérese, el efecto, usted no sabe ya el efecto que está causando cuando usted escuchó esa primera producción, esa segunda canción, que lo llama que Dios sigue siendo Dios, a pesar del dolor, a pesar de la situación. Usted no sabe la gente que ya hoy se ha levantado. Y si no se hace la producción, eso no se sabe. Dios obra así. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Y por eso me identifico tanto con esta producción que Melody estuvo cantando en días pasados en la Iglesia Buenas Nuevas, porque realmente es una producción que nace de una condición de un hombre, en este caso de una joven que estaba enfocada en Dios, enfocada en el Señor, confesando que Él es Dios y que Él la iba a ayudar en toda dificultad y sobre todo en su dolor que ella estaba pasando en su cuerpo, fruto de una condición. Yo quiero decirte en este día que no debes sentirte solo, sola, que debes saber que Dios está de tu parte, que Dios está para ayudarnos. La palabra de Dios nos enseña que Él se mantiene con su mano extendida y te dice: no temas, yo te ayudo. Eres mi hijo, por ti morí. Estoy dispuesto a caminar contigo. Dios te ama. Dios te sostiene. Dios te sustenta. Hoy es un día en el que tú puedes levantar la mirada al cielo y darle gracias a Dios, porque donde estás, hasta ahí Él te ha ayudado. Dile: Señor, quiero verte cada día obrar en mi vida. Quiero estar convencido, Señor, de que estás ahí, de que nada podrá hacerme daño, de que en mi vida va a ocurrir lo que tú has determinado. Melody, quiero que te despida de los hermanos y de los amigos que nos escuchan. Y quiero que nos despidamos con un último tema de tu producción. Pero antes quiero decirte, no importa la situación por la que esté pasando, la Iglesia Buenas Nuevas está para socorrerte. Llámanos al 809-567-7675, extensión 231. Llámanos a nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Estamos para ti, estamos para servirte. No importa la necesidad, no queremos que estés solo. Así es que Dios te bendiga. Melody se despide y también vamos a despedirnos oficialmente con el tema de su producción. Muchísimas gracias de verdad por tenerme. Gracias a la Iglesia Buenas Nuevas.
Y gracias a ustedes por escuchar lo que el Señor hizo en mí, que estoy muy convencida de que puede hacer en ti también. No solamente puede, sino quiere hacer. Y va a hacer en la medida en que nosotros se lo permitimos, ¿no? Y esta canción, última canción que les quiero presentar, se llama Cicatrices y es la última canción que escribí dentro de todo el proceso de escribir este álbum, que es una retrospectiva de cómo ese dolor y esas cicatrices me acercaron al Señor y hoy yo puedo, ¿verdad?, agradecer por todo eso que sucedió. Y también fue escrita desde un punto de vista de fe, de alguien que ya se percibía sana, no necesariamente porque su cuerpo estuviera respondiendo como antes, sino porque su corazón estaba en otro lugar. Amén. Y es lo más importante. Entonces, si en este momento tú estás atravesando algo, o te sientes perdido, o te sientes incierto, Dios sigue estando ahí, Dios te sigue amando y su verdad es lo único que permanece y que prevalece y es lo más importante. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día especial. Escuchemos este corte musical y con él te bendecimos. Tu amor me intervino cuando no había esperanza, cuando solo quedaba yo. En mi insuficiencia mostraste tu poder, tu gracia me alcanzó. Y en silencio comenzaste a obrar. Y en la quietud tu fuerza manifestar. Benditas cicatrices que me recuerdan tu obra en mí. Benditos días grises que me acercaron más a ti. Bendita sea la prueba que fortaleció mi fe. Bendita sea mi roca firme, el Dios de Israel. Oh, oh, oh. Cuando se apagó la luz, cuando bajó el telón, donde no puedo esconder lo que soy.